Vemos láminas cilíndricas. El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento de las láminas cilíndricas, los esfuerzos a los que están sometidos, la geometría, todo para poder predimensionar con un ejercicio sencillo y simple. Estas superficies se obtienen haciendo deslizar una recta que se denomina generatriz sobre una curva circular llamada directriz. Ambas son normales entre sí y generan esta superficie que también se llama bóveda de cañón corrido. La clasificación más importante y que se diferencia unas de otras es que en la relación entre la longitud y el radio, cuando es menor que 2 son láminas cortas y cuando es mayor que 2 se denominan láminas largas. El comportamiento estático, estructural de las láminas cortas son distintas a las láminas largas, aunque parecidos, ¿no? Esas láminas largas que tienen esa relación entre la luz y el radio mayor que 2 tienen solicitaciones, esfuerzos principalmente desarrollados en el sentido longitudinal. En cambio, las láminas cortas tienen o predominan los esfuerzos en el sentido radial, como si fuesen una especie de arco. Las láminas largas se usan en forma múltiple, generalmente como está en el esquema acá, y las láminas cortas se pueden utilizar en forma continua, digamos, y es mucho más raro o difícil encontrar que sean múltiples. También hay una clasificación en función de la sección transversal de las láminas. La más simple, el arco simple, el arco con bordes reforzados. Vamos a ver acá que se generan esfuerzos de tracción y hay que recubrir los hierros. Secciones compuestas de arcos múltiples. Pueden ser con vigas de bordes altas en este caso, o compuestas de varias secciones. Puede ser sección asimétrica con viga de borde en el frente. Normalmente se deja acá un espacio para colocar una ventilación o una iluminación. Con vigas horizontales, a veces el empuje del arco se toma con estas vigas horizontales. Cantilever o múltiple, arco central con 2 cantilever. Corrugada, cuando se combina el arco, el radio, digamos, está en los distintos hemisferios. Tipo jet o polilobulares, cuando tienen 2 radios distintos. Acá vemos una forma de cubrir una superficie. Fíjense que si le coloco una viga de borde, podría tomar la superficie a cubrir con un radio mayor que en el caso de R1 para llegar a este punto y a este punto, y tiene que ver el tema del radio con todos los esfuerzos, así que es importante ver bien los beneficios que tiene colocar una viga de borde. Este es un arco circular, podría ser también algo como una elipse. Está, fíjense, por afuera de la elipse, con respecto al arco, lo envuelve. En cambio, si es una parábola, está por dentro del arco circular, estaría inscripta, se dice. Dimensiones típicas para una lámina simple. Presentamos acá una tabla elaborada por autores ingleses donde han separado para superficies donde la relación de lados es mayor que 2 y para superficies donde la relación de lados es igual a 2. La relación de lados me refiero a la longitud L sobre el ancho A. Para estas láminas de acá
la experiencia les ha indicado valores de H que se indican entre 3,96 el máximo y 2,74 y espesores que van de 7,5 centímetros a 7 centímetros. Y para láminas cuya superficie cubren una relación de lados L sobre A igual a 2, o sea que la longitud es el doble del ancho, estas son las dimensiones de H, estas son las dimensiones que aconsejan de los radios y vuelven a tomar desde 7,5 a 6,5 los espesores T. Estas medidas aparecen un tanto caprichosas, pero es porque los autores ingleses han presentado la tabla en unidades de pie y si uno divide por 0,3048 de metro, que es la medida de un pie, entonces estas medidas se transforman en números enteros. También las recomendaciones indican que la relación entre H y L debería estar entre mayores o iguales a 1 sobre 10. Nos hacen acordar a la relación de las vigas simplemente apoyadas de hormigón armado, que es 1/10 de la luz, la altura. Y la flecha debe cumplir estas dos condiciones. La flecha sobre la luz mayor o igual a 1 sobre 20 y la flecha sobre el ancho mayor o igual a 1 sobre 6. El radio de curvatura debe estar comprendido entre menores a 3/5 de L y mayores a 1/6 de L y además debería cumplir la condición de R menor que A, que el ancho A, y R mayor que la mitad del ancho A. Los espesores deben cumplir esta relación, T sobre R mayor a 1 sobre 250 y a su vez menores a 1 sobre 100. Acá tenemos un ejemplo de lo que aconsejan estos autores. Si tenemos una superficie a cubrir de 15 por 30, A el ancho es 15, L la longitud es 30, nos dice la primera relación que H sobre L tiene que ser 1/10. O sea que de acá podemos despejar que H es igual a L sobre 10. Entonces me queda, L valía 30, me queda que H tiene que ser mayor o igual que 3 metros. De aquí sacamos F. F dice que sobre L tiene que ser mayor o igual a 1 sobre 20. Paso L al otro miembro y me queda 30 sobre 20. 30 sobre 20, 1,5. O sea que F, la flecha debería ser mayor o igual a 1,5 metros. Y de acá me dicen que la relación F sobre A mayor o igual a 1 sobre 6. Paso A al otro miembro, me queda 15 sobre 6, 2,50. O sea, que acá hay una condición doble de que F tiene que ser mayor a 1,50 y tiene que ser mayor a 2,50. Entonces, evidentemente voy a elegir 2,50 porque cumple esta condición y además cumple esta. F tiene que ser 2,50. Y acá directamente H tiene que ser mayor o igual a 3, coloco H igual a 3. Sería una forma de estar eligiendo las dimensiones de la lámina cilíndrica. Para el caso del radio, el radio debería ser menor que 3/5 de L. L vale 30, así que este valor me queda 18. Y R a su vez tiene que ser mayor a L sobre 6. Mayor a 30 sobre 6 me queda 5. Así que R debería estar comprendido entre 18 metros y 5 metros. Y a su vez R tiene que cumplir con la condición de ser menor o igual a 15, que es el ancho A, y ser mayor o igual que la mitad del ancho, que es 7,5. Así que si aquí elijo un valor, digamos 10 metros, estaríamos comprendidos dentro de este valor y estaría comprendido dentro de este valor de los límites, entre 15 y 7,5. La relación de T sobre R tiene que ser mayor a 1 sobre 250 y menor o igual a 1 sobre 100. Así que si
Si R lo elijo 10 metros y paso 10 metros que está dividiendo, lo paso multiplicando, veo los límites, entonces T tiene que ser entre 4 centímetros y tiene que ser entre 10 centímetros. Acá llevé la medida del radio de 10 metros, lo llevé a 1000 centímetros. Así que adoptamos un espesor de 8 centímetros, por ejemplo. Con estos límites me permite ir aproximando las dimensiones de una lámina cilíndrica, como hemos visto acá, y después tendré que verificar, por supuesto. Bueno, esa representación gráfica, digamos, la podemos ver aquí, donde hemos adoptado una flecha de 2,50 metros, un H total de 3 metros, un radio de 10 metros y un T de 8 centímetros. No quiere decir que exactamente se cumpla con un arco de circunferencia y yo pueda pasar por estos 3 puntos. Fíjense que me estaba diciendo que la flecha vale 2,50, entonces marco una distancia de 2,50, H total 3 metros, marco una distancia de 3 metros y uso un radio de 10 metros, entonces pongo acá 10 metros y el valor de A que yo tenía que cubrir eran 15 metros. Entonces no pasa exactamente con esta medida del radio que yo adopté por los 3 puntos que estaría yo definiendo para cubrir un ancho de 15 metros. Bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, podría encontrar algunos puntos intermedios como para encontrar cuál es el radio exactamente que tiene que tener mi lámina. Sobre el punto A, que es un punto que lo he definido porque está entre A y C, mide 15 metros, y el punto B en el centro se eleva la flecha, que serían 2,50. Hago centro en el punto A, en el punto B y en el punto C, con 3 circunferencias que por supuesto se corten entre sí, uniendo la normal de los 2 puntos, una recta que pasa por los puntos de interferencia de la circunferencia, va a ser normal a esta circunferencia mayor y me va a permitir determinar en el punto que se corte cuál es la posición del centro de la circunferencia que pasa por los 3 puntos. Entonces, de esa forma, en forma gráfica, podría sacar cuál es el radio que tengo en este caso, que no es 10 metros, sino 12,49. Y la diferencia entre los 2,50 y los 3 metros total sería la viga de Borel. Bien, esta es una lámina elíptica, tiene dos radios. Las láminas se acostumbran también a aumentar el espesor cerca del tímpano, en la parte de los extremos puede haber un cerramiento vertical que se llama tímpano, y ese ensanche se realiza en aproximadamente 2 metros de longitud. Acá aconseja que el peralte se mantiene, H sobre L mayor o igual a 1/10 y H sobre A mayor o igual a 1/5 en este caso. El radio en la clave dice y el radio en el arranque es mínimo, uno es máximo y uno es mínimo. Acá está el máximo y acá está el mínimo. Esta es la clave de la lámina. Tiene una relación de A, que es el semiancho al cuadrado sobre H, menor o igual que 20. Así que con alguna de estas medidas que yo adopto acá, H en función de L, voy a reemplazar acá y voy a tener el orden, o al revés, ¿no? Voy a tener que verificar estas medidas adoptando A, adoptando H, voy a sacar cuánto vale el radio máximo. Lo mismo para las láminas múltiples. Acá tienen una serie de valores: anchos que cubren, longitudes que cubre, anchos que cubren, la altura total H, el radio y el espesor T. Y las mismas recomendaciones con cada caso los valores correspondientes. Acá dice máximo 50 metros sin columnas intermedias. Es
una recomendación de determinados autores. Bien, acá vemos un poco el tema de la estática de la lámina cilíndrica. Fíjense que estamos hablando de láminas largas, por ejemplo, L sobre R mayor que 2. Acuérdense que que los autores ingleses por ahí usan L sobre A mayor que 2. Esta es la generatriz, estas son las directrices, y los esfuerzos que se generan son esfuerzos radiales, lo que vamos a llamar NFI, esfuerzos en el sentido longitudinal, vamos a llamarlo NX, y esfuerzos tangenciales. Los esfuerzos tangenciales son los que se realizan en los laterales de una sección que yo cortara. Si yo cortara un pedacito me aparecen esas tensiones tangenciales, que son en la dirección NX según Φ o NFI según X. Tensiones tangenciales de Cauchy. En particular, para la expresión de NFI, proponen una ecuación que es igual a menos Q por R por el coseno del ángulo Φ. Menos porque son esfuerzos de compresión, Q, que es la carga del peso propio de la lámina y una aislación o una aislación hidráulica o una terminación en general. Sobrecargas de uso no existen por la forma de la lámina. R, que es el radio con que se ha trazado la lámina cilíndrica, y el coseno del ángulo Φ. El ángulo Φ se mide a partir de la clave en apertura hacia el extremo. La función coseno indica que para un ángulo de 0 grados el coseno vale 1. Quiere decir que la función coseno es máxima en la clave. Para el valor de NFI en la clave, el coseno de 0 grados vale 1. A medida que el ángulo aumenta, disminuye el valor de la función coseno, a tal punto que cuando el ángulo vale 90 grados, el coseno de 90 grados vale 0. Entonces se hace 0 la función NFI. Como en este caso de la figura, el ángulo Φ máximo no es 90 grados, el esfuerzo NFI en el extremo tiene algún valor, no es exactamente 0. Este es el valor de NFI que estamos analizando a través de esta expresión, que es la que nos dan los autores. La teoría del estado membranal implica que la lámina puede resistir esfuerzos que actúan en el plano, o sea, esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales, pero no resiste esfuerzos de flexión. Los esfuerzos de flexión generan compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. Este es un diagrama de tensiones normales debido a flexión. Esto no ocurre en la lámina porque la lámina es muy fina, es muy delgada y solamente se la puede comprimir o eventualmente traccionar. Puede ser también los esfuerzos rasantes, las tensiones tangenciales, que se desarrollan en el lateral de las secciones. Estos son los esfuerzos que vamos a ver. Acá está un gráfico de los esfuerzos tangenciales. Es como si fuese una viga. Fíjense, si yo considero un apoyo acá y un apoyo en este punto y toda una sección longitudinal a través de L, de la longitud L de la pieza o de la cáscara, yo tendría acá una especie de reacción en este extremo y una reacción en este extremo y tendría un esfuerzo de corte de esta forma. Entonces, aparece esfuerzo de corte 0 por simetría en el centro de la lámina y es como que cada casquete de la lámina se va apoyando en el que está al lado para ir transmitiendo los esfuerzos y llegar a los puntos de apoyo, que sería este tímpano que está acá, donde va a aparecer unas columnas en los extremos.
Estos son los diagramas de esfuerzo tangenciales. Bien, los esfuerzos NFI vimos recién que son máximos en la clave y empiezan a disminuir a medida que aumentan el ángulo hacia los extremos. Bien, esto es un ejemplo de que si la lámina tiene 90 grados, el esfuerzo NFI en este punto va a ser 0, porque el coseno de 90 grados vale 0. Los mismos esfuerzos NFI que se van disminuyendo van transmitiendo y va aumentando los esfuerzos tangenciales. El esfuerzo tangencial en la clave vale 0 por la simetría, lo mismo que en este caso, si uno considerara como una sección que está apoyada en los puntos extremos, uno tiene una reacción acá, tiene un diagrama de corte así y tiene una reacción acá. Entonces, en este punto central hay esfuerzo 0 en el sentido del NXφ. Y a medida que nos acercamos a los bordes de las láminas, empieza a aumentar. ¿Cuánto empieza a aumentar? Hasta que toma todo el esfuerzo, el máximo valor del esfuerzo, de los esfuerzos tangenciales, está en el borde de la lámina. Acá tienen un dibujo un poquito en perspectiva y este es el gráfico que se vuelca sobre la longitud L, que es el que está representado acá. Una variación lineal de los esfuerzos tangenciales. El esfuerzo longitudinal se calcula con esta fórmula, menos porque es compresión, 2 veces Q, que es la carga que vamos a definir, el radio que se eligió oportunamente, y una relación entre la luz al cuadrado, la luz siempre es esta, la luz al cuadrado menos 4 veces X al cuadrado, todo sobre 8. X sería la posición en que yo me ubico del centro de la lámina hacia un costado, hacia un extremo o hacia el otro extremo. Quiere decir que X va a variar entre 0, si estoy en el centro de la lámina, y va a variar entre L sobre 2, o eventualmente, si voy hacia atrás, entre menos L sobre 2. Por supuesto, hay simetría acá, siempre vamos a estar calculando la mitad positiva de las X, para no usar el otro signo, digamos. Y todo ese efecto está multiplicado por el coseno del ángulo. Quiere decir que en la medida en que L adquiere el valor de la mitad de L, X adquiere el valor de la mitad de L, voy a tener acá L sobre 2 elevado al cuadrado. L sobre 2 elevado al cuadrado me queda L al cuadrado y 2 al cuadrado es 4, que se simplifica con este 4. Entonces me queda L cuadrado. L cuadrado acá menos L cuadrado acá, esto se anula y me queda 0. Quiere decir que cuando vengo al extremo de la lámina donde la posición mía es el plano X igual a L sobre 2, NX vale 0. Y acá está graficado de esa forma. Bien. Además está multiplicado por el coseno del ángulo. Quiere decir que cuando yo me muevo según el ángulo φ, el coseno empieza a disminuir. ¿Hasta qué punto empieza a disminuir? Hasta que esto forma 90 grados y el coseno de 90 grados vale 0. Así que tengo el máximo valor de NX se da en el punto medio y en la clave. En el punto medio porque cuando me muevo en función de X hacia un lado o hacia el otro disminuye porque disminuye esta relación. En cambio cuando me muevo va haciendo variar el ángulo φ, disminuye porque va disminuyendo el valor del coseno. Otra forma de expresar la misma fórmula es, en vez de dividir por 8, acá separamos y dividimos esto y salió el 2 y salió el 8 y quedó de esta forma, son exactamente iguales. Debe cumplirse, por supuesto, que el mayor esfuerzo en un sentido, sea el NFI o sea el NX, son esfuerzos por unidad de longitud, o sea, por cada metro, o sea, por cada 100 centímetros. Ese esfuerzo, el mayor de los dos, dividido el espesor, que sería el espesor que tengo acá de la lámina,
y dividido 1 metro me tiene que dar menor que las tensiones admisibles del hormigón. Están comprimidos, entonces vamos a trabajar siempre con una tensión admisible del hormigón y vamos a verificar esta tensión. Normalmente estas cáscaras tienen muy bajas las tensiones de trabajo, entonces siempre verifican las tensiones del hormigón. Bueno, y aparecen unas tensiones tangenciales con esta expresión, menos una parte negativa en la que estamos trabajando acá, venimos hacia las X, hacia X positiva, el plano positivo, 2 veces Q por X y ahora por el seno del ángulo. Quiere decir que cuando estamos en el punto medio, en la clave, plano central y en la clave, en el punto más alto de la lámina, X vale 0. Y a su vez, el seno de 0 grado vale 0. El seno de 0 vale 0 y el seno de 90 grados vale 1. Entonces, en la medida que no nos movemos del plano central de X, X vale 0 y todos los valores en este punto valen 0. En la medida que avanzamos con X hacia el plano L sobre 2, estos valores van a aumentar, pero si el ángulo φ sigue siendo 0, toda la función vale 0. Por eso este punto y todos los demás, los esfuerzos tangenciales valen 0. En la medida que aumento el ángulo φ, aumenta el valor del seno y aumento el valor de X. Entonces, en la medida que me muevo hacia el borde de la lámina y a su vez hacia un extremo, me van apareciendo los valores máximos. Obviamente, por esta razón, donde el X es máximo y el ángulo φ es máximo, voy a tener el máximo esfuerzo tangencial, que son los esfuerzos tangenciales en los extremos de la cáscara. Estos esfuerzos tangenciales máximos hay que verificarlo también sobre el espesor de la lámina y cada 100 centímetros, porque son esfuerzos por unidad de longitud. Tienen que ser menores a las tensiones tangenciales admisibles. Las tensiones tangenciales son tensiones que dependen del tipo de hormigón. Si el hormigón es un H21, por ejemplo, las tensiones admisibles está el tau 0,2 y está el tau 0,3, entonces son valores límite. Si sobrepasamos las tensiones de tau 0,2 hay que colocar armadura, y si sobrepasamos las tensiones del tau 0,3, directamente hay que aumentar los espesores de la cáscara. Esas tensiones tangenciales dan origen a una fuerza de tracción en el borde marginal de la cáscara cilíndrica. ¿Cuánto valen las fuerzas T? Bueno, valdrá la superficie de este triángulo, 1/2 de la base por altura, y en la parte de atrás aparece el triángulo igual y contrario, o sea, la fuerza T equilibrada. Entonces hay una fuerza de tracción en todo el borde marginal que vale 1/2 de la base que podríamos tomar a nx por la altura que sería la mitad de L sobre 2. Como el valor de nx vale Q por L por el seno del ángulo, finalmente la fuerza de tracción me queda 1/4 de Q por L cuadrado por el seno del ángulo. Con esta fuerza de tracción en el borde marginal se calcula la armadura Fe1 como la fuerza sobre la tensión admisible del acero. Les comentaba que las láminas se suele ensanchar este espesor, entre otros motivos, para proteger esta armadura que se coloca acá. Al considerar la lámina cilíndrica como un elemento, como un todo, vemos las fuerzas de compresión, que serían las fuerzas que hemos analizado según Nx, y las fuerzas de tracción generadas por los esfuerzos tangenciales. En este estado de equilibrio
demostramos que la fuerza de compresión a lo largo de toda la lámina, siendo máximo su valor en la clave y disminuyendo hacia los laterales, ese conjunto de esfuerzos de compresión, que llamaremos C, están en equilibrio con las fuerzas de tracción generadas por los esfuerzos tangenciales. La fuerza de compresión C, en un segmento muy pequeño del arco, en diferencial S, la fuerza entonces de compresión C valdrá el esfuerzo NX por el diferencial S. El diferencial de arco es igual a R por el diferencial φ. Así que reemplazamos acá diferencial S por R diferencial φ y vamos a tener la fuerza C de compresión comprendida entre los ángulos máximos menos φ máximos y el ángulo más φ máximo. El valor de NX habíamos visto en la expresión correspondiente que valía para X igual a 0 esta expresión que está indicada acá. Bueno, reemplazando e integrando, o sea que sumando todos los valores, obtenemos que la fuerza de compresión vale C igual a menos Q por L cuadrado sobre 2. Si tomamos el valor de T 2 veces T, nos queda exactamente la misma expresión donde se demuestra que C es igual a 2 veces T. No hemos hecho otra cosa que sumar toda la fuerza C desarrollada por NX a lo largo de la lámina, del arco de la lámina, y compararlos con los valores de T generados por las tensiones tangenciales. Tensiones principales de tracción en las esquinas. En las esquinas existe un estado tangencial puro, o sea, los esfuerzos NX y NFi son cero o prácticamente cero. Dijimos que si Φ no alcanzaba a ser 90 grados, Nφ, el esfuerzo Nφ, algún valor tenía, pero es muy próximo a un valor igual a cero. La existencia de este estado hace introducir deformaciones como las que están indicadas en la figura, donde una diagonal se corta y otra diagonal se alarga. Evidentemente la diagonal que se corta sufre un efecto de compresión y la diagonal que se alarga sufre un efecto de tracción. Esto hace intuir que en las zonas de las esquinas aparecen esfuerzos de tracción y compresión llamados esfuerzos principales y que son consecuencia del estado tangencial puro. Todo estado de corte puro se puede concebir como combinación de dos elementos simples, de tracción y de compresión. Acá hemos tomado un elemento muy pequeño, un elemento diferencial, donde acá están manifestados los esfuerzos tangenciales Nφx y está manifestado Nxφ. Bien, si esto tiene una longitud de 1, puede ser una unidad muy pequeña el 1, pero simplemente para esta demostración, vamos a tener en el desarrollo de la diagonal, vamos a tener una longitud que es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo raíz cuadrada, por Pitágoras. O sea que la longitud de esta diagonal vale la raíz cuadrada de 1 más 1, que sería 2. Raíz cuadrada de 2. Aquí está indicado la proyección. Sigma 1 sería la tensión de tracción aplicada en esta longitud, sería sigma 1 por raíz cuadrada de 2. O sea, 2 veces Nxφ, 2 veces, ¿por qué? Porque estamos haciendo la componente entre esta fuerza y esta fuerza, que son Nxφ o igual a Nφx. Entonces, 2 veces la fuerza por la longitud, por 1 metro y por 1 metro, por el coseno a 45 grados, que es la proyección en la dirección que estamos calculando, este esfuerzo es igual al esfuerzo de Nφx desarrollado en la longitud de raíz cuadrada de 2. ¿De
donde se deduce, simplificando los elementos que quedan iguales, que sigma 1 es igual a nx phi. Proyección según B, el plano BB, que sería este plano de acá. Sigma 1 y sigma 2 son iguales y de signo contrario. Uno es positivo porque es tracción y otro es negativo porque es compresión. Y ambos son iguales a n phi x o nx phi. Bien, la fuerza será la fuerza según la dirección sigma 1, que es la fuerza de tracción, igual a nx phi. Ahí definimos el valor de F y con ese valor de F calculamos la armadura necesaria para tomar ese esfuerzo de tracción. Bien, en la situación del tímpano dijimos que las expresiones de nx phi o n phi x eran igual a menos 2q por x por el seno del ángulo phi. En particular, si vamos a analizar la situación sobre lo que ocurre en la zona del tímpano, x toma el valor de L sobre 2, se elimina el 2 con el 2 y el x me queda igual a L. Entonces la expresión sería menos q por L por el seno de phi. Bien, también dijimos que cuando el seno vale 0, aquí arrancaba con un valor 0 y se hacía máximo cuando el valor del ángulo es máximo porque es máximo la función seno. Bien, si sumamos toda esa expresión entre 0 y el máximo ángulo phi, vamos a obtener, resolvemos la integral, vamos a obtener un valor de la fuerza T, que no es otra cosa que la sumatoria de todos los esfuerzos de n phi por unidad de longitud, que vale 1/2 de q por L por R. Esa fuerza es la fuerza total que se genera en la parte donde se ha sumado todos los esfuerzos por unidad de longitud. Ese esfuerzo, T sub T, termina siendo menos 1/2 de q por L por R. Con esa fuerza vamos a calcular la armadura FE3 como la fuerza sobre la tensión admisible del acero. Bien, no podía estar ausente el tema del pandeo. ¿Por qué? Porque había una fuerza de compresión. Entonces, hay una consideración para esa fuerza de compresión que los autores plantean una ecuación empírica totalmente aleatoria que ha sido probada simplemente por ensayos para las láminas largas y una expresión distinta para las láminas cortas. Para las láminas largas dicen que la tensión admisible de pandeo tiene esta expresión, 0,02 por el módulo de elasticidad del hormigón, que vamos a tomar en 300.000 kilos sobre centímetros cuadrados, por la relación entre T, que es el espesor, y R, que es el radio. Bien, acá vamos a determinar en las láminas largas un valor admisible de tensión del hormigón por pandeo. Quiere decir, y esto es importante, que si estamos trabajando con un H21 donde a manera de ejemplo en nuestros ejercicios tomamos siempre una tensión admisible del hormigón de 80 kilos sobre centímetros cuadrados, si la tensión de pandeo me da 40 kilos sobre centímetros cuadrados, quiere decir que el esfuerzo sigma x, o sea, debido al esfuerzo nx, o la tensión sigma phi debido al esfuerzo n phi, no deben superar entre 40 de pandeo y 80 que resisten el material, no deben superar los 40 kilos sobre centímetros cuadrados. O sea, entre los dos valores siempre no hay que superar la mínima condición que se impone. Si al contrario, si la tensión de pandeo me diera 120 kilos sobre centímetros cuadrados y el material resiste 80, las tensiones de trabajo de la pieza según X o según phi no deben superar
la menor de las dos. Entre 80 y 120 serían 80. Para las láminas cortas, los autores presentan otra expresión empírica que es igual la tensión admisible de pandeo a 1,1 por el módulo de elasticidad del hormigón, que ya les dije que eran 300.000 kilos sobre centímetros cuadrados, sobre un coeficiente de seguridad que varía entre 4 y 5. Nosotros tomamos 4,5 como valor, por la relación entre T, que es el espesor, L, que es la longitud de la lámina, multiplicado por la raíz cuadrada de T, que es el espesor, sobre R, que es el radio de curvatura de la lámina. Entonces, nuevamente el ejemplo. Si la tensión de pandeo que me da para láminas cortas es, por ejemplo, 15 kilos sobre centímetros cuadrados, y el material H21 con el que estamos trabajando le hemos asignado una tensión admisible de 80 kilos sobre centímetros cuadrados, las tensiones de trabajo debido a N-Φ y debido a Nx, o sea, sigma Φ o sigma X, no deben superar los 15 porque es la menor condición entre 15 y 80 que hemos considerado. En cambio, si la tensiones de pandeo me hubiera dado, por ejemplo, 100 kilos sobre centímetros cuadrados, esas tensiones de trabajo debido a Nφ y debido a Nx no deberían superar los 80, que es la máxima tensión que nos permite el material. Entonces, siempre las tensiones de pandeo que hemos determinado van a jugar con respecto a la tensión del material. De las dos tensiones, la del material y las que obtenemos por el pandeo, de las dos nos limita la menor de las dos. Finalmente, hemos representado acá lo que sería en planta y en vista la estructura que estamos analizando, la lámina cilíndrica. Esta es la vista, estamos mirando acá el tímpano de la lámina, la posición de la armadura según el tímpano, según la armadura FE3, es la armadura que se coloca acá en la posición adelante y por supuesto en la parte de atrás también. Después tenemos la armadura en el borde marginal o en el lateral, es la armadura FE1, se coloca en esta longitud y se coloca en esta longitud. Es la armadura que iría un poco colocada en el borde de la lámina, en este sector y en este sector. Y finalmente está indicada la armadura de las esquinas debido a la tracción que se generan por el estado de tensiones pool. En toda la lámina se coloca una armadura o una malla que es simplemente para controlar la fisuración, siempre en las armaduras, en las estructuras de hormigón donde tienen gran superficie, por contracción se generan fisuras y es conveniente colocar algún tipo de armadura que las contenga. Bueno, este es en general el plano de las láminas cilíndricas con la armadura representativa.